Ayer tuvimos un invitado de lujo. Vino el profe Alejandro Alarcón. Le mandamos un cariñoso saludo al profe. Que tratemos de que venga la próxima semana porque yo creo que vamos a venir con hartos ceros. Venimos con unos ceros, pero olvídate que vamos a acumular. Ya, póngame, por favor. A ver, póngame. El senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, pateó el tablero. Después del IMASEC 0, se mandó esta declaración. A ver. Se le cayó la estantería al ministro Marcel, que había el mes pasado dicho, mire, los agoreros de siempre, pero no nos tincan que no vamos a tener un crecimiento de 2,6. Hoy día se cayó toda la estantería, ¿Usted toda. personalmente cree que debe haber un cambio de gabinete? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que el Ministerio de Hacienda hoy día se convirtió en el tapón de las soluciones que venimos planteando hace años. ¿Cómo se le ocurre decir al ministro de Hacienda que los hospitales son los responsables del déficit que hoy día tienen en el presupuesto porque se gastaron la plata en junio? Pero si eso... Una cosa es el programa y el presupuesto que hay, y otra cosa son la cantidad de gente que llega buscando respuesta de salud. Yo creo que tiene que salir el ministro Marcel y la editora de IPRES, por lo pronto. ¡Upa! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Tiene que salir Marcel y la directora de presupuesto. Sí, yo no tengo recuerdo de que estén pidiendo la salida de un ministro de Hacienda. A ver, yo tampoco tengo recuerdo. Está enojado el senador Flores, yo creo que con justa razón. Hay cosas que pasan coladas entre tanto escándalo, pero efectivamente los hospitales se quedaron sin presupuesto. Y la ministra de Salud tuvo que salir a decir, mire, estamos viendo cómo lo hacemos para llegar a fin de año. Y así como eso, muchas cosas. La economía, queridos televidentes, está mal. El gobierno puede decir cualquier cosa, digamos, todos pueden estar muy felices, pero la economía está mal y todo el mundo lo percibe. Pero fíjate que, más allá de todo el tema, la causa, el origen de esto está en la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Partamos por ahí. Y este gobierno no ha hecho más que colaborar a profundizar esa crisis. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me parece insostenible, impresentable, no sé qué adjetivo utilizar, es la declaración de la ministra Camila Vallejo. Porque por último el ministro Marcel reconoce, agachadito, titubeando, tartamudeando, dice, mire, esta cosa es mala, dice. Y bueno, démosle la razón entonces al economista de apellido compuesto, Klaus Schmidt-Hebel, ¿cierto?, que había anticipado la situación. Pero bueno, pero la ministra Vallejo, con una soberbia propia de su generación, propia del gobierno, propia del presidente Boric, se revela y dice, no, seguimos teniendo la razón, porque ellos decían que Chile no iba a crecer. Mire, partan por reconocer el problema. O sea, primer consejo al gobierno, reconozcan el problema si es que quieren darle una solución, porque mientras no lo reconozcan, van a seguir viviendo en el mundo de Bill y Pap. A ver, senador sí, yo concuerdo con Giovanni en primero reconocer que estamos en un problema serio de crecimiento económico. Y eso, Marcelo hoy día está escondido, no habla, no da la cara respecto a eso. No sé si es para que se vaya, porque me parece de las pocas personas serias que le van quedando a este gabinete. Era la ficha que, digamos... Exactamente, pero sí, respecto a la ley de presupuesto, yo creo que tenemos que hacer un trabajo diferente. Hoy día tenemos que preocuparnos de los focos que realmente hoy día le afectan directamente a la gente, como el tema de salud, de educación, de pensiones, el tema del trabajo, el tema del crecimiento económico. Tenemos una ley que iba a recaudar el 1,5% del PIB, ya parece que no va a ser así, va al 1%, por tanto hoy día tenemos que replantear todo lo que va a ser la ley de presupuesto para enfocarnos a las verdaderas necesidades de la gente y a reconocer que estamos estancados y que tenemos un verdadero problema. A ver, mira, este de hoy día, Bancada RN, y quiero ir contigo, Camila, Bancada RN pide al gobierno repensar la ley de presupuesto 2025 tras nulo crecimiento en septiembre. Ahí está un cartelito, mira, 0% y más flechita Marcel. Pero este es un tema no menor, porque el presupuesto, lo que está planteando RN, el presupuesto fue calculado con un crecimiento muchísimo mayor, de un 4,8. Perdón, a ver, pero tú me estás diciendo que el presupuesto se calculó con un 4,8. Con un 4, suerte va a llegar a 2. Con un ingreso fiscal, un 4,8 superior a lo que realmente va a ocurrir, que lo decían todos los analistas económicos. Entonces quiere decir, yo invento que tengo más ingresos, pero finalmente me estoy comiendo, no los tengo y me tengo que empezar a comer, por ejemplo, el Fondo de Estabilización Económica y Social, los fondos soberanos. Entonces ese es el gran problema. Y recaudáis menos. Camila, después quiero ir con nosotros desde la bancada de RN tomamos la decisión política de emplazar al gobierno, si es que realmente no hace una reformulación a cómo está pensada la ley de presupuesto, no la podemos aprobar. En eso los diputados que representan a nuestra bancada, Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, han sido sumamente categóricos
categóricos y por eso es que está esta imagen que estábamos mostrando, Gonzalo. Porque, como lo dice Gabriel, la ley de presupuesto fue pensada con ingresos muy superiores a lo que efectivamente en la realidad estamos teniendo. Ya, como decía el ministro Marcel, los agoreros finalmente tenían razón, ellos no quisieron creer, se mantuvieron siempre en la lógica de que ellos son los que tenían la razón en el gobierno, como siempre, y después terminan chocando con un muro que se llama realidad, que se llama el Chile real, no el Chile en el que ellos viven. Y por lo tanto, si no hay un cambio real en el sentido de hacer una bajada de la ley respecto a los recursos que realmente tenemos, sin comprometer a otros que son sumamente importantes y que no debieran ser comprometidos, simplemente no vamos a aprobar la ley de presupuesto. Osvaldo, usted fue ministro del Trabajo, ¿cierto? Y ayer el INE entregó datos actualizados de los porcentajes, los niveles de informalidad que tiene Chile. 27% de informalidad en Chile y con tasas con tendencia al alza. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué se puede hacer? Porque la informalidad sigue subiendo y más es cero, el país no está creciendo. Hay que promover proyectos. ¿Hay qué? Promover proyectos. Perdón, si uno podrá ser izquierda o derecha, pero las soluciones en este ámbito no son muy distintas. Hay que promover los proyectos, facilitar que se realicen proyectos. La permisología. Si usted quiere. Completamente de acuerdo con Pero déjame, por favor, un poquito más. Primero, a mí me parece completamente destemplado lo de Iván Flores y me llama mucho la atención porque lo conozco como una persona relativamente prudente. Probablemente se enojó, bueno, todo el mundo tiene derecho a enojarse, pero en política hay que tener cuidado. Porque ya está medio manoseado esto de que uno lo miran feo y le piden la renuncia a alguien. Sí. Le están pidiendo la renuncia al embajador de Estados Unidos, de Chile en Estados Unidos, le están pidiendo el que pasa por el frente se le pide la renuncia. Pareciera que es deporte eso. Dicho aquello, respecto al Años. por eso digo, yo no digo que sea original, lo que digo es que está sucediendo. Como hay que explicarlo todo aquí, me permití explicarlo también. Pero respecto a esto, mire, si la forma de formular, para que hayan derechos laborales, perdone que lo diga desde ese punto de vista, se necesita tener empleo. Y empleo formal. Así es. El empleo informal no tiene derechos laborales. En consecuencia, promover empleo es una responsabilidad fundamentalmente esto que nosotros llamamos el progresismo, porque estamos haciéndonos cargo de una cuestión básica, porque de eso vive la gente. Claro, pero no debiesen de existir incentivos para que la gente se formalice y el que contrata... Entonces yo haría incentivos entre áreas. Uno, promover proyectos y facilitar la gestión de proyectos. Este último tiempo creo que se han aprobado un poco más, leí por la prensa. Dos, establecer un tipo de relación empleador-trabajador que se haga cargo de eso también. En Chile tenemos poco diálogo entre el mundo empresarial y el mundo laboral. Le doy un ejemplo. Hay que mejorar la productividad. ¿Sabe cómo se mejora la productividad? Dígale a los viejos que vayan en la parada del resultado. Entonces cambiamos la gratificación. Por ejemplo, me invitó a mi tema, así que le pido excusas. Y respecto pero cuando usted dice, digámosle a los trabajadores que vayamos en la parada las ganancias, ¿cierto? Claro. O sea, variabilizarle una parte y ponerle un incentivo. Claro, porque si a la empresa le va bien, que me vaya bien a mí ¿Y eso también. te gusta? Pero por supuesto. Ok, perfecto. Y lo tercero es que yo creo que hay que promover con mayor facilidad precisamente la formalidad. Y creo que los instrumentos que se están teniendo para la formalización siguen siendo muy precarios. Dicho aquello, respecto al tema de la nota que usted señala, yo creo que el ministro de Hacienda se hace cargo del problema cuando reconoce que no se va a lograr la meta. Y eso hay que reconocerlo. Los ministros de Hacienda no están muy acostumbrados a reconocer problemas, históricamente. Y en segundo lugar, tiene un principio de acuerdo con los parlamentarios de Renovación Nacional, con 1.500 respecto a... Sí, pero había 1.000 y además un acuerdo para que no se puedan utilizar fondos hasta cierto monto. Ahora, quiero decirle a usted que a propósito de la pandemia, ¿no?, cuando quedó la Tendalá, se planteó en el gobierno de entonces la idea de usar fondos soberanos. Habían 23.000 millones de dólares, habían 4.000 millones de dólares en fondos de la defensa. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el sistema político? No le echamos solo la culpa al gobierno del presidente. Así es. No, pues se fue con los ahorros de los trabajadores. Entonces, hay que tener cuidado en estas cosas.
¿Se acuerda que se fue con los Sí, retiros? con los ¿Usted se acuerda de todo sí, eso? obvio. No, perfecto, probablemente está algo... Yo no saqué. No, usted no sacó, qué bueno. Yo ya estoy pensionado, así que menos. Pero lo que le quiero decir es que el problema es un poquito más complejo. Pero yo respaldo la posición de Marcel y creo que ese tipo de ministro es lo que uno necesita. Pancho. Mira, cuando uno vive en un país imaginario y busca soluciones reales, no vas a poder, porque vas a terminar chocando con la vivencia día a día de cualquier tipo de vecino. Si tú lo querés poner en términos un poquito más poéticos, para que el presidente, que le gusta leer mucha poesía, no es el hombre imaginario de Nicanor Parra, ¿cierto? Porque acá hay realidades. Y el problema que tiene este gobierno es que vive desconectado de la realidad. Y como lo decía mi querida Magdalena Mervilá, el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un cargo para el cual no se está preparado. Yo siento que Marcel en esta pasada está diciendo sí, nos equivocamos. Y está reconociendo que ya es un paso muy distinto a la soberbia habitual a la cual nos tiene acostumbrado este gobierno, que no sabe pedir disculpas, porque el estándar moral de ello es de que nunca se equivocan, que siempre está todo bien. El problema es que hoy día la ciudadanía le está dando una clase de economía a los políticos, que hoy día nos están gobernando. Y la ciudadanía es la que le está diciendo a los políticos sus medidas no funcionan, su plan de gobierno no funciona, sus decisiones en materia económica no funcionan, porque soy yo el que no está llegando a fin de mes. Entonces el gobierno en esta pasada de verdad está con los ojos tapados. Porque lo que tiene que hacer es rectificar el cambio. Y tú lo dices muy bien, Osvaldo. O sea, me encantaría tenerte a ti en el gobierno para decirle al presidente Gabriel Boric, ¿sabe cuál es el problema? Permisología. Acá tenemos que modificar la ley y agilizar los procesos. Buscar la inversión nacional y extranjera. Hay que decirlo. Hay que retomar el FUT. Bueno, así de simple. Activar los proyectos del Estado. Como decía el profesor ayer, en teoría ni siquiera de Hayek, en teoría de Keynes, una inyección por parte del Estado para la política pública, para la infraestructura pública, que revitalice la economía para después volver al ritmo normal. Pero como que nadie escucha en el gobierno. Y de verdad que yo creo, lo veo de afuera y yo siento que ellos piensan que lo están haciendo, pero es que increíble. ¿Y quién está pagando los platos rotos? Bueno, los vecinos. Da uno y me paso para acá. Oye, es que obviamente voy a dar aquí una posición disonante con esta discusión. ¿Usted? No le creo, no. Aunque no no me se lo calzan, crean, esos sí. números no me dan. Hoy día sí, ¿no? Ya. Es que, porque a mí me parece que acá la derecha con esta, y los neoliberales en general, con esta noticia del IMASEC al 0%, se mueven como peces en el agua. Porque nuevamente salen a flote sus recetas clásicas, las recetas tradicionales, que al final lo único que importa es el crecimiento económico. Entonces dejemos para después, en algún momento, la discusión sobre pensiones, sobre salarios, sobre la salud pública, porque después cuando tratan de decir disminución de presupuesto, en realidad lo que están diciendo es decir, menos aporte del Estado a la salud pública, es decir, despido en el sector público, y cuando dicen dar facilidades a las inversiones, lo que quieren decir en realidad es disminuir los salarios, menos derechos laborales, mayor destrucción del medio ambiente y finalmente esa inversión y ese crecimiento no se ve realmente en las familias, no se ve en los bolsillos. Por ejemplo, usted habla de las pensiones. Sí. Usted habla de las pensiones y tenemos un 27% de informalidad que va a seguir subiendo. Claro, exactamente. Problemón. Sí, y el problema es que después se niegan a subir el salario mínimo o se niegan a que haya mínimos derechos laborales o un derecho Entonces, efectivo ¿cómo se a la hace? huelga. ¿Cómo lo hacemos? Y después yo quiero... Después puedo entrar en ese terreno, porque yo creo que aquí... Yo creo que es como importante, ¿no? Sí. Alguna vez, digamos. Mira, ¿cuál es que tu no importa, receta? porque nunca vamos a estar de acuerdo con ustedes. Ya, pero ¿cuál sería su Yo solución? quiero No, llamar estoy de acuerdo, pero ¿cuál es la Yo receta? quiero llamar la hombre? atención con algo al respecto, porque claro, aquí se hace estos llamados de atención y me quiero detener en esta frase de estamos cansados de que nos gobiernen los hijos tontos de los ricos, que a mí me parece brillante. Me parece brillante porque expresa algo, este cansancio efectivamente con este ñuñoísmo progresismo del Frente Amplio que se dio vuelta la chaqueta, que después termina gobernando como los neoliberales y además son torpísimos en todo esto y las consecuencias las paga la gente, pero esconde otra cosa. Esconde que ustedes, esa frase viniendo de la UDI, me parece un cara de rajismo, perdónenme el concepto, porque, no sé, porque ustedes llevan a Maximiliano Luksic en su lista, al hijo del principal magnate del país, que fue a hacer turismo electoral en Huechuraba y que además demostró ser un desastre en gestión empresarial en el Canal 13. Entonces, que vengan de la UDI a decir eso, lo que en realidad quiere hacer, la operación que hay detrás, el juego que hay detrás, y por eso yo creo que es brillante, porque esconde algo, que finalmente ellos, al pegarle al progresismo frente amplista, que es un desastre, lo que hacen es esconder a los verdaderos ricos, digamos.
a los súper ricos, a los tontitos esos hijos de Osandón y de los súper ricos que andaban en Cachagua haciendo fiestas clandestinas en la pandemia porque les daba lo mismo, porque después ellos podían pagar cualquier tipo de tratamiento en alguna clínica privada, mientras la gente que no tenía acceso a la salud privada se moría de COVID. Entonces, al final le terminan tapando la espalda a esos millonarios en este país que nunca pierden, porque aunque haya IMASEC cero, nunca pierden. Osvaldo quiere decir algo. Osvaldo quiere sumar algo. De que se pide una fórmula. Sí. Yo quisiera proponer algo. A ver. En la última CEP, en la parte superior están las instituciones, el orden público, carabineros, qué sé yo. En el quinto lugar están los sindicatos. En el sexto lugar están los sindicatos. Sí. Cuestión inusitada, no habían aparecido. En el 12º lugar están las empresas privadas. ¿Ah? Y más abajo está lo que ya conocemos, los partidos, qué sé yo. Al fondo. Pero fíjese usted que hay dos instituciones que están valoradas, el mundo de los sindicatos y las empresas privadas. Si usted me permite una fórmula, que se pongan de acuerdo y que ellos presionen, porque tienen la legitimidad que la encuesta les reconoce. Si en este país hubiese un auténtico diálogo social, perdone que no quiero ponerme en las nubes, ¿eh? Un auténtico diálogo de trabajadores organizados con empresas, yo le garantizo a usted que se viabilizarían las empresas. ¿Por qué? Porque la centralidad no estaría en el crecer. Porque uno puede crecer en un país y crecer para algunos pocos. La centralidad estaría en el crecer para el empleo, para que sea un empleo digno. Si esa fuese la centralidad, por Dios que nos encontraríamos. Hablando de economía, nos pilla el tiempo, voy al tiro contigo, Giovanni. Sí, tenemos algunos resultados, muchachos, que llegaron de Estados Unidos. ¿No lo hemos visto? De Detroit. Navarro va liderando. No, ya, no. Ya. Meruanista un grande, ¿no? Tremendo. Ya, Giovanni. No, mira, muy brevemente, dos comentarios. Uno a lo que dice Osvaldo Andrade, que lo dice muy a la pasada, esto de crecer para unos pocos. Osvaldo, el país durante los últimos 30, 40 años creció para todos. Y me incluyo, ya le voy a responder a Dauno, yo soy hijo de un taxista en una dueña de casa, tuve la oportunidad de estudiar... Nosotros éramos gobierno, se refiere. Pero por cierto, y hubo dos gobiernos de derecha que tuvieron grandes éxitos en materia de crecimiento. Entre los más altos, exactamente. En el segundo... Entonces, pero ¿sabes cuál es? Déjenme terminar, porque si no voy a alargar mucho, pero disculpa. ¿Cuál es mi punto? Que tú haces el énfasis en el crecimiento. Tu generación renegó de sus 30 años, de su momento glorioso en la política, en la historia política. Ese es el problema con el socialismo hoy día, con el Partido Socialista y con el progresismo en general. Y Dauno querido, tu partido, esclarezcamos la operación política detrás de mi frase, de estamos hartos de ser gobernados por los hijos tontos de los ricos. ¿Tu partido presentó candidatos en la última elección? Sí, en Antofagasta. ¿Cómo le fue? Sacamos en concejales alrededor de 12.000 votos y la candidata alcaldesa... ¿Qué porcentaje es ese más o menos? 4,5% de Antofagasta, 6% en el caso de la alcaldía, digamos. O sea, con un programa 0,1 a nivel nacional. A diferencia de la izquierda que se Antofagasta. Listo, pero déjame... Porque estamos reuniendo firmas, por ejemplo, acá en Santiago. Invito a todos al querido Mandrilaje a que firme por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Talento la cosa. Porque en Antofagasta sacamos una relativamente buena votación, incluso con un programa claramente anticapitalista, con un programa que hablaba de socialismo, con un programa que hablaba de había que invertir las prioridades y en lugar de me imagino que la ganancia empresarial Araya está nervioso, la necesidad de la mayoría trabajadora, y con ese discurso de oposición de izquierda al gobierno para enfrentar a la derecha, sacamos una muy buena votación. Así que, Giovanni Calderón, te agradezco la oportunidad para dar a conocer estas propuestas, y por eso a quienes confíen en esta idea, en esta alternativa de una izquierda consecuente, en Santiago, firmen por el Partido de Trabajadores Revolucionarios. Veníamos bien. Giovanni, termine, por favor, apúrese. No deja hablar a nadie. No, quiero decirte nada más que yo no soy hijo de rico y tonto a veces cuando respondo a este tipo de emplazamientos. Diputado Araya. Y solamente a la gente de la región de Antofagasta, Marcela Hernando para gobernadora, porque tenemos segunda vuelta, no todo es Santiago, Antofagasta también está entretenida la segunda vuelta, pero yo confío que Marcela Hernando va a ser una muy buena gobernadora para nuestra región. Camila Flores. Ya que estamos en esa, la región de Valparaíso, Pepa Hoffman, la mejor candidata gobernadora por la región de Valparaíso, y muy breve.
¿Quiénes son a los que les afecta estas políticas que lo único que hacen es empobrecer? Es a la clase media, a las pymes, no a los grandes empresarios, porque esa gente tiene cómo resolver sus problemas. Es a usted que está tratando todos los días de salir adelante. Osvaldo. Pucha, pero me acuerdo. No, pero es que se me alarga mucho. Bueno, pero me entusiasmo. Sí, sí. Solo agradecer la invitación y espero que las explicaciones que se dieron hayan permitido aclarar dudas. Todas claras. Ya, al emparte. Pancho Rego, gobernador, y un saludo a Pati Carmi, que fue operada de la rodilla hoy día y que me ¿Qué le pasó en la rodilla? Tenía un problema y es una operación compleja, así que le mando un beso grande. Ya, nos vemos mañana, que estén bien, chau.